Juveniles, culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Juveniles. Este programa es una colaboración entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un espacio para reflexionar, para platicar, para conocer a las juventudes. Este espacio nos ha permitido observar a este grupo de la población de una manera diferente. Nos da luz, nos da ánimos, nos trae muy buena música, nos trae buena información que en el mejor de los casos nos sirve para entendernos, para visibilizarnos, para actuar con buena información. Yo estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a preguntarnos un tema importantísimo. Si no existen las razas, ¿por qué existe el racismo? Racismo, medios de comunicación, educación, juventudes, todos estos serán los temas a desarrollar el día de hoy. El racismo es un tema que ha estado presente en los medios de comunicación, la academia, las redes sociales en los últimos años. Sin embargo, es importante comprender que es un fenómeno sistémico y sistemático que se presenta en múltiples niveles de la vida cotidiana, muchas veces de manera silenciosa, por lo que es importante comprender qué son las prácticas racistas para poder desaprenderlas y crear sociedades menos desiguales. Es por eso que el día de hoy nuestro invitado, Yuri Stipa, nos acompañará a explorar esta temática desde sus múltiples dimensiones. Si no existen las razas, ¿por qué existe el racismo? Racismo, medios, educación y juventudes. Por el investigador Dr. Yuri Stipa. Yuri Stipa es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en Ciudad de México. Doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciado en Sociología por la Universidad de Letonia. Es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de especialización son consumo cultural, identidades, etnicidad, estratificación social, medios de comunicación, racismo y discriminación étnica. Si queremos entender el problema, yo tengo que pensar con todos ustedes en México. Los privilegios raciales permean gran parte de nuestras vidas y de nuestras oportunidades. Sin embargo, su naturalización nos impide ver lo que investigaciones nacionales e internacionales han encontrado entre sus datos más importantes, que en este país ser de piel más oscura implica 2 grados menos de escolaridad, dificultad de ascenso de clase socioeconómica y menos posibilidades de acceder a un puesto directivo. Esto tiene gran impacto en la vida de millones de jóvenes y por ello es necesario preguntarnos qué dinámicas racistas producen estos fenómenos para poder encontrar formas de contrarrestarlos. Doctor Yuri Stipa, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Les agradezco muchísimo por esta invitación, también por esta oportunidad de estar platicando con ustedes sobre estas temáticas que sí estoy de acuerdo que también a mí se me hacen bastante importantes y es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Es un placer estar contigo. Oye, y tu tono de voz, por supuesto, me invita a pensar que tu nacionalidad es... Con la nacionalidad es un poco distinto porque la nacionalidad pues también puede ser solo un trámite, ¿verdad? Pero efectivamente no nací en México, nací en Riga, Letonia. Riga es la capital de Letonia y pues ahí crecí y sin embargo ya llevo 16 años viviendo en la Ciudad de México. Bien, sí. Bienvenido otra vez. Sí, entonces, como se dice, la gente mexicana nace donde se le dé la gana, ¿verdad? Así es, principalmente nosotros, sí. Aquí en Radio UAM. Oye, ¿qué es el racismo? Es un fenómeno mundial. El racismo ha marcado la historia de la humanidad y después de que tú nos digas qué es el racismo, quiero pensar en nuestras juventudes y de qué manera afecta la vida el racismo de los jóvenes en México.
Claro, sí, desafortunadamente el racismo en alguna de esas expresiones ha estado presente en la humanidad por muchísimos siglos. Ahí hay muchos debates sobre los llamados proto-racismos, porque cuando decimos racismo, es más o menos es a partir de lo que se llama el racismo, entre comillas, científico, toda esa ciencia sobre las supuestas razas humanas. Entonces estamos hablando de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, pero también antes de ello, por supuesto que han existido sistemas discriminatorios basadas en digamos, en esas creencias sobre las diferencias biológicas entre grupos humanos, sea por cuestiones de linaje, o por religión, o por sangre, por ejemplo, ¿no? Y donde está, digamos, ahí el punto importante, que esas supuestas diferencias entonces están siendo asociadas también con las cualidades de las personas que conforman el grupo. Y siempre hay un tema de si el grupo es inferior o superior, ¿no? Y desafortunadamente es un fenómeno social sumamente nocivo, por supuesto, pero sí global. Es un tema global, altamente nocivo, porque es como mirarnos con diferencias. Y si a las diferencias le seguimos agregando palabras como raciales, vamos a irnos a las socioeconómicas y después terminamos en este mundo que es bien injusto. Sí, claro, racismo de manera inevitable va a conllevar distintos tipos de violencias, que pueden ser violencias simbólicas y por supuesto que también expresiones ya muy explícitas de violencia, exterminio del otro, ¿no? Sí, me gusta mucho pensar en los avances del conocimiento porque desmitifican. Por ejemplo, esto, creer que somos diferentes porque tú naces en un continente y yo en otro, la ciencia lo desmitifica, al grado en que terminamos viendo un montón de coincidencias entre los cerdos, las moscas y los seres humanos. Entonces, yo voy dejando de lado el término raza y por lo tanto ese fenómeno terrible, racismo. Sí, definitivamente. Y creo que lo que mencionaste al inicio es muy, muy importante. Creo que hasta cuando empezamos a hablar sobre el racismo, hay que preguntarnos si no existen las razas, ¿por qué existe el racismo, ¿no? Efectivamente, las ciencias genéticas, sobre todo y particularmente el proyecto de genoma humano, ya tal cual científicamente ha demostrado que la verdad no existe una diferencia genética entre distintos grupos humanos en el sentido cultural para sostener una idea sobre las existencias de las razas. Es decir, desde la genética ya ha sido comprobado que las razas humanas como entidades biológicas no existen. Hasta hay algunos hallazgos, conclusiones bastante curiosas, ¿no? Que, por ejemplo, las diferencias genéticas, poniéndolo en términos más así como más brutos, coloquiales, las diferencias genéticas entre dos personas blancas pueden llegar a ser mayores que las diferencias genéticas entre una persona blanca y una persona negra, como lo decimos coloquialmente, ¿no? Y la genética en ese sentido es una cuestión bastante impredecible y basándonos en genética, ni siquiera en las ciencias sociales, ¿no? Ya en las ciencias duras ya ha sido demostrado que las razas humanas no existen como entidades biológicas. Sin embargo, ya ven que todo ese discurso racialista, que no, pues que las razas humanas sí existen, es como una manera tan simplificada para supuestamente explicar una enorme diversidad biocultural humana que tuvo mucho éxito, ¿no? Y peor aún, ese discurso racialista. Entonces, racialismo es la idea
esa idea falsa que las razas humanas existen, es un discurso que ya ven, ha sido reproducido tanto en los contenidos educativos, en los discursos gubernamentales, hasta en la academia fácilmente se menciona, no, son debido a las diferencias raciales, ¿no? Y justamente cada vez cuando se reproduce el discurso racialista, y peor aún si se trata de educación, si se trata de academia, porque ahí usualmente creemos, esas personas han de saberlo, ¿no? Son muy estudiadas y muy leídas, ¿no? Entonces solo estamos fortaleciendo la falsa idea que las razas existen. Tenemos que quitar esa falsa idea Sí. porque nos ha separado como humanidad, ha limitado oportunidades y seguramente la realidad tampoco es tan diversa. Si bien podemos decir abolimos la esclavitud, en países como en México seguimos siendo bien curiositos con el negro, con la morena, con el güerito. Aquí en los mercados todo el mundo te ve güerita o güerito. Sí, en los tianguis. Sí, Sí, ahí, sí. sí, ajá, sí, es también todo un fenómeno como se cambia nuestro aspecto físico al entrar al tianguis, ¿verdad? Sí, ajá. Pásele, güerito. Sí, ajá. Y claro, y pues bueno, ya que lo mencionas, por ejemplo, la afrodescendencia es algo que ha sido también totalmente invisibilizado en el escenario nacional en México y solo últimamente se ha convertido ya en un tema que, también hay gente mexicana afrodescendiente, ¿no? Sí. Y usualmente la afrodescendencia está siendo asociada con lo extranjero. Y tengo entendido que uno de los casi como problemas cotidianos que de repente gente mexicana afrodescendente se está enfrentando es que nadie les cree que son de México. México. Sí. Y claro, pasa en comunidades enteras en la Costa Chica, o sea, pasa en comunidades en Oaxaca, en donde pues son muchas las circunstancias que nos hacen tener comunidades afrodescendientes. Y esto no quiere decir vernos distintos ni otorgar la categoría de ser mexicanos, que lo son. Sí, por supuesto. Y ya ven que básicamente es una de las consecuencias, esa invisibilización de la afrodescendencia y también cotidianización o normalización o también invisibilización del racismo. En México es una de las consecuencias del proyecto identitario nacional llamado mestizaje. Entonces, esa idea que, bueno, en México solo hay dos razas. La raza mestiza, que es supuestamente la unión entre lo español, europeo y lo indígena, y, digamos, ya la raza, entre comillas, indígena, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de ese periodo postrevolucionario, con esa idea de cohesión de una identidad nacional, ¿sí? Mestiza, se dividió, digamos, simbólicamente, y no solo simbólicamente, también si lo vemos en los censos de aquella época, también desde la legislación. La población mexicana se divide en dos grupos, mestizos y el otro es indígena. Y de ahí ya desaparece lo que es gente afrodescendiente ya en el escenario nacional. Entonces, una de las consecuencias del mestizaje, de ese proyecto identitario nacional, es la invisibilización de la afrodescendencia y, según yo, hasta intensificación del racismo antiindígena. Porque ahí la idea fue que pues lo mejor que le podría suceder a la población mexicana es que todos se convirtieran en mestizos, ¿no? Y el indígena, su destino natural, por ejemplo, si revisamos los estudios sobre esa construcción de la idea del mestizaje, lo indígena fue considerado como algo inferior y cuyo destino natural es convertirse en mestizo. Entonces, la idea del mestizaje ya por sí es una idea explícitamente racista. Cierto. Me gusta pensarlo como lo dices porque señala un problema y es un problema grave y terminar con nuestras comunidades indígenas es terminar con nosotros mismos, con elementos de identidad, de origen, cosas que podrían ser un tesoro si lo conocemos y lo valoramos. Doctor, pero déjame... Pues todos los grupos humanos son tesoros, digamos, en un sentido digamos, por lo menos cultural, ¿no? Cierto. En cuanto a la diversidad y esas cosas que nos
que nos gustan, que de repente apreciamos mucho. Cierto. Doctor, déjame dar un salto, porque me quiero ir específicamente a platicar contigo del papel que tienen los medios de comunicación en las dinámicas racistas que existen en México. Sí. Muchas gracias. Entonces, rápidamente, las 3 formas más comunes del racismo es el racismo, entre comillas, científico, basado en esa falsa idea sobre la existencia de razas, lo que ya mencioné. Luego, el racismo cultural. ¿Qué es eso? Cuando ya en lugar de palabra raza empieza a ocuparse el concepto de la cultura. Es decir, no es que haya una diferencia racial, es que somos de culturas distintas, ¿no? Que es una manera de maquillar, digamos, lo que viene siendo el racismo, entre comillas, científico, ¿no? Y la tercera forma más común del racismo es el colorismo. Algo que también lamentablemente es un fenómeno, de hecho, global. Y es algo que también podemos desafortunadamente evidenciar bastante en México. Entonces, racismo según las distintas tonalidades de tez, ¿no? Y ya que usted me preguntó sobre lo de los medios de comunicación, el colorismo es todo un problema en los medios de comunicación, en los contenidos. ¿A qué se refiere colorismo? Ajá, ¿Al sí. tono de piel? Sí, digamos, qué tipo de personas aparecen en la televisión o, por ejemplo, en las películas, series, qué tipo de roles están siendo distribuidos según los personajes con determinados tonos de tez, ¿no? Para ser un poco más concreto, por ejemplo, el discurso publicitario, que he estudiado bastante, ahí el perfil más requerido, básicamente en toda la publicidad mexicana, bueno, son como 92%, ¿no? En toda la publicidad mexicana, lo que quieren, lo que convocan para los castings o las audiencias es llamado latino internacional. ¿Cuáles son las características comunes de ese perfil? Por supuesto, por cierto, yo no lo inventé, es lo que aparece, esa denominación latino internacional, es como se maneja ya en el nicho publicitario, ¿no? No es un concepto que yo inventé, ¿no? Entonces, es una persona de tez clara, bueno, o tez blanca, de repente lo ponen así tal cual en las solicitudes para los castings, tez blanca, ojos oscuros, cabello oscuro, ¿no? Y entonces hay una exclusión explícita, digamos, de la diversidad de la población mexicana. Todo se centra en personas de tez clara, ¿no? Y esa es una clásica expresión del colorismo. Entonces, colorismo es una forma del racismo donde se le atribuye un valor social mayor a personas con tonalidades más claras de tez. ¿El origen de esto lo trae el tema de la esclavitud y asociarlo con comunidades afrodescendientes o como se dice, está bien dicho o mal dicho, comunidades negras? La verdad, ahí deberíamos si quisiéramos ya recurrir digamos, a las causas y razones históricas, ahí ya va a depender del caso. Pero el caso común es que el colorismo está siendo implementado desde las colonias. Entonces, más que nada tiene que ver con la colonización. Por ello, otra vez, lamentablemente, es un fenómeno, es una expresión del racismo global, debido a las colonizaciones europeas en todo el mundo. Claro. Y en el caso de México, obviamente es algo que tiene que ver con Nueva España y con esa clase gobernante que provenía entonces de España, ¿no? Y a lo mejor hasta lo podríamos vincular con el discurso de castas, o como comúnmente le decimos el sistema de castas, aunque por supuesto que no era así como un sistema así como que rígido. Sin embargo, de ahí creo que nos sirve como un reflejo de aquella sociedad. Entonces, quienes ocupaban los escalones más elevados dentro de ese sistema, ¿no? La casta llamada español,
que pues bueno, ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Y la otra es, sí, es como vamos a llamar las cosas como son, ¿sí? Y la otra es criollo, o también llamado español americano, españoles ya nacidos en México. Los que, según yo, aún ocupan, digamos, lo que es la mayoría de la clase política y la clase económica en México. Entonces, en otras palabras, para resumir, el discurso colorista en los medios, tal cual es un discurso colonial. Y claro que esto trae una reducción de oportunidades, totalmente, clasificación, que está yendo en contra de los derechos humanos que hemos ganado. Hay cosas que me parecen increíbles y que en este 2023 siguen siendo. Esto de la ropa, los colores en la ropa, pero también la forma del cuerpo. O sea, hay como muchos temas que al final también nos llevan a pensar en las oportunidades no parejas para las juventudes. Pero ahí pienso que los medios de comunicación y hoy las redes sociales como que van abriendo campo, ¿no? Ya no tenemos en este país 1 o 2 medios para darnos información. Hoy tenemos muchas maneras de informarnos, de vernos, de representarnos también. Sí, totalmente de acuerdo. Los mismos medios de comunicación, sobre todo los medios sociodigitales, creo que han aportado mucho para visibilizar el racismo existente en la sociedad mexicana, y creo que muchas veces a partir de lo que se debate o de lo que aparece en los medios sociodigitales, digamos, este tipo de exposiciones están teniendo hasta más resonancia en la sociedad mexicana o por lo menos dentro de algunos sectores de la sociedad mexicana, digamos, más de lo que se debate y se emite de la academia. Juvenil es un espacio para pensar a las juventudes, para plantearnos los escenarios poblacionales en el mundo, pero también enfatizando en México con todos estos grupos sociales, sus dificultades, sus modas, todo lo que tiene que ver, hoy también desventajas incluso. Yo quiero preguntarte, estoy platicando con el doctor Yuri Stipa, ¿qué efectos tiene el racismo a nivel educativo en las juventudes? Todo un tema. Muchas gracias por la pregunta. Miren, la educación es la herramienta más factible y más eficaz para empezar con una, aunque sea paulatina, erradicación del racismo en la sociedad mexicana. Pues bueno, no sé si empezar con la grande noticia mala o con una pequeña pero noticia buena. Con la mala. Ajá, sí. Bueno, desde los inicios de la educación pública en México, los contenidos, digamos, de la educación formal, desafortunadamente conllevan varios aspectos racistas, desde los contenidos didácticos, tal cual los libros de texto gratuitos, ¿no? Sobre todo al reproducir hay muchos estudios sobre estos temas, no son solo mis opiniones o mis ideas, ¿sí? Al reproducir el discurso racialista, es decir, reafirmar la falsa idea de la existencia de las razas como una explicación de la diversidad humana. Luego todo lo que tenga que ver con la representación de afrodescendencia en esos libros. Ahí, por ejemplo, si las personas interesadas pueden consultar algún otro artículo publicado por la investigadora Cristina Mansferrer León. La afrodescendencia en esos textos comúnmente ha sido representada en relación con algo extranjero y, peor aún, relacionado directamente con la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de idea nos quedamos ya después de la primaria cuando pensamos en la afrodescendencia? Número 1, son extranjeros, número 2, son esclavos, ¿no? Y, por supuesto, la representación de lo indígena, ¿no? Una constante estigmatización, inferiorización y folclorización de lo indígena en los materiales didácticos, ¿no? Como algo que está asociado directamente con pobreza extrema y algún tipo, digamos, de retraso, ¿no? También es una
forma parte de la agenda del mestizaje, ese tipo de representaciones, ¿no? Luego, el acceso a la educación, ahí también hay muchos estudios, el acceso que tienen jóvenes que provienen de las etnias mexicanas, como, bueno, comúnmente, como les decimos, jóvenes indígenas, ¿no? El acceso a la educación, sobre todo la educación superior, ¿no? Por ello fueron creadas las universidades interculturales, ¿no? Con una mayor distribución geográfica, ¿no? Pero desafortunadamente también ese modelo intercultural conlleva varios problemas internos, ¿no? Hay muchos textos por parte de Saúl Velasco Cruz, Bruno Baronet de la Universidad Veracruzana sobre ello. Y por lo último, el tercer eje de cómo estudiamos el racismo o cómo ha sido estudiado el racismo en la educación son las relaciones interpersonales, las dinámicas en el aula y, digamos, las convivencias entre ya en los pasillos y en el recreo, ¿no? Sí, y aquí solemos ser bastante pesaditos para ponerle sobrenombre a las personas, para exagerar alguna característica física y hacer esto que hoy llamamos bullying. Y bullying racista. Creo que también Cristina Masferrer León ha publicado trabajos empíricos sobre ello, y yo también he llevado a cabo un par de estudios sobre el racismo y las relaciones interpersonales en alguna otra universidad, digamos, en espacios escolares, ¿no? Y usualmente lo que es lo más común es que si lo vemos desde un enfoque cuantitativo, siempre el mayor porcentaje del racismo experimentado o atestigado es entre estudiantes. Y en el segundo lugar, por parte de docentes hacia estudiantes. Pero efectivamente, o sea, siempre es casi como 90 o más % del racismo experimentado o sufrido o atestigado. Yo vi que pasó eso entre estudiantes. Pues estas son condiciones terribles que tenemos que seguir transformando como sociedad. Oye, yo en lo personal tengo conflicto con 2 palabras y quisiera preguntarte y también irlas desglosando, aclarando. Una es clasismo y otra es racismo. Y entonces la pregunta como tal será, ¿por qué en México se prefirió hablar de clasismo en vez de racismo? Y esto ha pasado por muchísimas décadas. Sí, también es como todo un fenómeno dentro del fenómeno. Hay, por ejemplo, una investigadora ya muy, muy reconocida en este campo, un investigador de Guadalajara, pero creo que actualmente está en alguna universidad en Reino Unido. Mónica Moreno Figueroa ha escrito y publicado bastante sobre ello. Entonces, eso de culpar el clasismo ha sido una estrategia, muchas veces a lo mejor involuntaria, solo para normalizar y, volver cotidiano las conductas racistas. Es decir, no es racismo, eso es clasismo. Racistas son los de ahí estadounidenses, ¿no? Ellos estaban ahí como que esclavizando, ellos son los malos. Aquí en México no hay de eso, es clasismo. Entonces, como que, sí, porque fenómeno dentro del fenómeno es incapacidad de admitir que, pues a lo mejor sí es racismo y qué vamos a hacer al respecto, fue la negación, ¿no? Racismo, a lo mejor sí, pues bueno, en cuanto a los indígenas, pues ahí sí tal vez hay racismo, ¿no? Pero esa constante negación de la existencia del colorismo, aunque es tan aparente hasta cuando vamos al tianguis, ¿verdad? Ya es una pequeña avalancha de colorismo, ¿no? Pero sí, una sistemática negación que no, es clasismo, ¿no? Y clasismo entonces, es prejuicio y digamos... De clase social, sí, de economía. Sí, por la condición socioeconómica o por la pertenencia a un determinado estrato socioeconómico, ¿no? Pero entonces somos clasistas cuando tú tienes menos que yo o no usas las marcas que yo uso. ¿Cómo
evidenciamos el clasismo? Sí, por ejemplo, asociar a personas quienes provienen de estratos socioeconómicos bajos cuidado, me va a robar, ¿no? Entonces, por ejemplo, asociar a personas de estratos socioeconómicos bajos ya con la delincuencia y que son mañosos, etcétera, etcétera. Atribuirles ya cualidades negativas, ni siquiera, o sea, a lo mejor ni siquiera he convivido con personas de estratos socioeconómicos bajos, pero ya tengo ese prejuicio. Han de ser mañosos y ladrones. Ya entendí. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ves Aunque a los chavos sabemos y las que chavas... la gran mayoría de personas de las clases socioeconómicas, bueno, de los estratos socioeconómicos bajos, pues es muy, muy trabajadora y muy humilde, ¿no? Por supuesto que también hay delincuencia, pero no es, digamos, es la minoría. Y en este tema estoy pensando en las juventudes. Y si de repente vemos a los jóvenes reunidos para echar la chorcha y están con tatuajes y yo ando rapada y traigo piercing. Entonces, también hay que pedirles autógrafos. Han de ser alguien famoso. Sí. Ajá. Bueno, pero también empezamos a poner prejuicios y con el prejuicio vuelve a haber este estado inequitativo al trato simplemente. Sí, claro. También así, en México tengo entendido que a pesar, digamos, a partir de los inicios del año 70 ha habido también por razones muy trágicas y sumamente desafortunadas, una estigmatización de las juventudes, de lo joven, ¿no? Sí. Que pueden causar, no sé, pueden incomodar al régimen existente, pueden causar disturbios y digamos, cuestionar el gobierno que está en poder. Entonces también muchas campañas de satanizar y estigmatizar a las juventudes. Tengo entendido hasta que por ejemplo, el rock a partir del Festival de Avándaro fue prohibido. Lo que, curiosamente, es lo mismo que pasó en la URSS. El rock estaba prohibido y apenas a mediados de los años 80, cuando empezó lo de la glasnost, digamos, esa política implementada por Gorbachev, paulatinamente ya como que se quitó, se iba quitando la criminalización de la música rock. Qué curioso que en eso coincide tanto México y la URSS. Ha de ser que algo en común tenían. Y como fueron políticas gubernamentales, a lo mejor se reflejaban, digamos, todas las décadas del PRI y el gobierno de la URSS, ¿no? Sí. Habían similitudes aparentemente entonces. Sí, sí, sí. Y esto rojillo que aquí muchos llevamos dentro. Sí. Quiero pensar ahora contigo. Sí, eran más parecidos de lo que parece, sí. Cierto. ¿Cómo podemos saber si las oportunidades de vida de la población juvenil se están viendo mermadas por el racismo hoy en día? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo podemos saber si las oportunidades de vida de una población juvenil se ven mermadas hoy por el racismo? Sí, claro, por el racismo, como también usted lo mencionó al proporcionar ahí algún otro dato cuantitativo, ¿verdad? Al inicio. Sí, hay muchos estudios con datos duros llevados a cabo por nuestros colegas en el Colegio de México, en el Colmex, y los están publicando constantemente y ahí, la verdad, las personas pueden hasta consultar las tablas y los gráficos de qué manera, digamos, el racismo, junto con otros elementos, ¿no? Por supuesto, como, no sé, el sexo, género y el estrato socioeconómico, como una amalgama, formando toda una bolita de desigualdades entre jóvenes, pues como entonces básicamente están condicionando las oportunidades de vida. Sí, hay varios estudios y datos al respecto. Pues sí. En eso somos bien duros como sociedad y bueno, si le sumas, somos clasistas, somos racistas, termino agregando, ¿somos malinchistas? Sí, pues bueno, no es así que ya todas las personas en México son racistas y clasistas, etcétera, ¿no? Pero sí lo hay, es, digamos, por así decirlo, es común.
pero no es así que un mexicano ya es sinónimo de racista o clasista. Por claro, supuesto que no podemos todos, generalizar. sí. No todos los mexicanos somos pero flojos. Desafortunadamente, sí, obvio. Si vemos cuántas horas por día en una jornada se trabaja en México, es... sí, brutal. Es brutal. Es sí, brutal. De un extremo al otro, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero aquí vamos. Y vamos a las oportunidades. Sí. Se ven mermadas para las juventudes. Estas características que estamos reconociendo, no estamos generalizando, pero tampoco las estamos negando. Como durante muchos años en los discursos mediáticos, políticos, se han pero negado. Claro, sí, entonces un ejemplo, ¿no? También lo que de repente conocemos como el privilegio blanco, es toda una característica del colorismo, ¿no? Entonces las personas con tonalidades más claras de tez y no sé, de cabello, ojos, van a tener mayores privilegios. ¿Esto qué quiere decir? Y ese es un error común que de repente consideramos, si la persona tiene este tipo de características, entonces para esta persona todo en su vida va a ser regalado y va a conseguir todo lo que quiera, así sin esforzarse. Por supuesto que exactamente, más fácil, esa es la palabra clave. No es que no se esfuercen, también... Por supuesto que hay que invertir muchísimo esfuerzo para lograr algo sustancial en la vida. Solo que dentro del colorismo, las personas con esas características se van a enfrentar con menos obstáculos. Ese es el privilegio blanco. No que se les van a regalar todo, ¿no? Y servir todo. ¿Quieres este trabajo? Sí, pasa usted, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto que también va a entrar en competencia, se tendrá que esforzar. Sin embargo, es muy probable que se va a enfrentar con menos obstáculos, a diferencia de personas que, entonces, dentro de la lógica colorista, pues tiene tonalidades de tez más oscuras, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de como por ejemplo el racismo también es todo un problema para jóvenes mexicanos, ¿no? En cuanto a sus oportunidades de vida, pues porque pongámoslo así, la cantidad de los obstáculos con los cuales se tendrán que enfrentar es probable que vaya a correlacionar con los aspectos físicos, las tonalidades, digamos, corporales. Eso es triste, es real y tenemos que transformarlo. Sí. Esa parte la vamos a recapitular. Pero antes déjame hacer una pausita, irme a un tema muy sabroso y claro que tiene que ver con la música. En Juveniles estamos compartiendo mensajes a través de la música y tú has hecho unas selecciones. Platícame de lo que nos has propuesto en este programa, en esta entrega acerca de la música en Juveniles. Sí, encantado. Muchas gracias. Creo que la primera canción que escuchamos, donde no se entendió absolutamente nada de la letra, debido a que es una canción cantada en letón, es una banda que se llama Jaunsmenes, es una banda re famosa en Letonia. Bueno, lo era en los años 90. Yo creo que por cómo sonaba esta canción, las personas quienes escuchan este programa ya se dieron cuenta que es como una cuestión más noventera. Entonces la banda se llama Jaunsmenes, en español sería La Luna Nueva, ¿no? Y es una de las bandas más reconocidas en Letonia en los años 90. Luego escuchamos una banda de la Ciudad de México que se llama Lecumberri. Es una propuesta juvenil bastante atrevida y son como que de ahorita. Creo que acaban de publicar este sencillo que se llama Chilango Groove hace un par de semanas. Wow. Después, si no me equivoco, otra vez una canción donde no se entendió absolutamente nada de la letra. ¿Por qué? Porque estaba en ruso. Y también se me hace esta propuesta muy, muy innovadora, muy vanguardista, sobre todo. La banda se llama Short Paris y la canción se llama Stid, lo que significa vergüenza. Y si no me equivoco, cerramos el programa con otra propuesta de la Ciudad de México que se llama Hospital de México, con la canción Rey de Anfibios.
Pues suena bastante bien, las Muchas hemos gracias. disfrutado. Justo en esta radiodifusora privilegiamos la música del mundo, la compartimos, así es que nos ha caído como anillo al dedo escuchar tus propuestas. Gracias. Y vamos finalizando, vamos a cerrar el día de hoy, día a día. ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras, cada uno de nosotros como integrantes de una sociedad para prevenir el racismo y para brindar oportunidades mucho más parejas para las juventudes? Sí. Bueno, por un lado, digamos a nivel individual, pues podríamos ejercer un poco de reflexión crítica, como que prestar un poco más atención de cómo estamos percibiendo las personas en términos cómo las estamos percibiendo y qué tipo de actitudes y comportamientos eso nos está detonando, ¿no? Pero yo no quisiera individualizar ese problema, ¿no? Porque con razón alguna dicen que el racismo sobre todo es estructural, ¿no? Proviene desde arriba, por así decirlo. Tiene que ver con las instituciones. Y digamos, el racismo cotidiano, o como en sociología decimos a nivel micro, en las relaciones interpersonales a nivel cotidiano, ya es un eco, es un reflejo, es algo que se desprende del racismo estructural ejercido por las instituciones. Medios de comunicación, sistema educativo, hasta el gobierno y las políticas públicas. Entonces, sí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo creo que más que nada se debería de implementar ya cambios antirracistas desde la estructura de la sociedad, es decir, desde las instituciones, medios de comunicación, que les cuesta introducir un poco más de diversidad, algo que refleje en términos más reales la diversidad biocultural de México, ¿no? En sus contenidos, ¿no? O en la educación, tengo entendido que ya últimamente, según los últimos estudios por tal investigadora Olivia Gall, ya los contenidos no son, digamos, tan racistas, ¿no? Pero no basta con ello. Los contenidos en la educación pública tienen que ser antirracistas. Es decir, qué bueno que ya, por así decirlo, a lo mejor no son tan racistas o ya no son racistas, pero tienen que ser antirracistas. No es responsabilidad individual. También es colectiva. También es institucional. Es estructural. Sí. Así es. Y debemos llevar con un ejercicio... Es como lo de qué podemos hacer para salvar el planeta. O sea, y de repente ese discurso, tú tiraste la bolsita de plástico, por eso estamos... No, estamos teniendo esas catástrofes climáticas debido a todas las industrias que están contaminando el medio ambiente, ¿no? Todos los manejos de la basura, esas millones de toneladas, ¿no? A lo mejor no soy yo con mi bolsita de plástico el culpable, ¿no? Y de repente yo creo que es como una cuestión del encuadre, ¿no? De repente todos esos problemas estructurales los quieren así casi maquiavélicamente encuadrar a una responsabilidad individual, ¿no? Aunque creo que por ahí no va tanto. No va. Doctor Yuri Stipa, muchísimas gracias por tu visita y por dejarnos esta sensación de que queremos estar incluidas todas las personas, tener las mismas oportunidades y que las juventudes lo gocen así, con mayor bienestar y quitando temas como racismo, clasismo y estas cosas que nos han hecho tanto daño como humanidad, caminando a puntos de mayor acuerdo y también equidad. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego y que estén muy bien. Hasta pronto. Esto es Juveniles. Yo me despido. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes, una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.